Buen día. Continuando con la sesión de lo que corresponde a la semana número 5, vamos a terminar de ver lo que es configurar un transistor para que trabaje como amplificador de señales. Entonces, los amplificadores con transistores, pues, son de varios tipos, hay clases y hay configuraciones. Entre estas aplicaciones que se van a observar, pues bueno, vamos a tener por ahí, van a ser de uso común, 4 de ellas, las cuales vamos a estudiar. En realidad, nos va a dar tiempo para explicar cómo configurar al transistor BJT para que sea un amplificador en emisor común, en colector común, base común y estudiar quizás más adelante lo que es configurar el transistor en modo diferencial para que amplifique señales. Entonces, cada configuración hace una operación diferente con el voltaje y la corriente de entrada. Todos los circuitos amplificadores a base de transistores, pues bueno, habíamos dicho anteriormente que se van a basar nos vamos a basar en los modelos que hay de corriente alterna para poderlos analizar. Cuando nosotros vamos a estudiar un amplificador de señales basado en transistores, nos vamos a requerir modelos matemáticos y físicos para estudiarlo. Vamos a hacer uso del modelo de parámetros H, y aquí vamos a estudiar las ganancias, conductancias y las impedancias de entrada y de salida de cada amplificador. También vamos a estudiar los parámetros R, que son muy importante, que es el estudio de las resistencias internas de cada transistor. Entonces, veremos una manera de cómo se relacionan estos entre las variables eléctricas para pasar parámetros de un modelo de SEA de un circuito con amplificadores en parámetros H a un modelo de R y viceversa. Entonces, para poder caracterizar totalmente este tipo de amplificadores es realizar, así como hacíamos el análisis de polarización en directa de un transistor para determinar el punto Q. Entonces aquí se requieren realizar dos tipos de análisis. Uno es el análisis de CD, que es, volviendo a lo mismo, sería el análisis del punto Q, y el análisis de corriente alterna, que ese nos va a servir para determinar las características de las resistencias internas, las resistencias de entrada, la resistencia de salida del amplificador operacional, del amplificador a base de transistores. Ajá. Y además de que nosotros con el análisis de SEA, nos va a permitir obtener los valores de ganancia de voltaje y de corriente o de potencia. Para esto será necesario que nosotros efectuemos algunas consideraciones prácticas para realizar este tipo de análisis a cualquier circuito que esté a cualquier circuito amplificador basado en transistores. Para empezar el análisis de CD, o sea, encontrar el punto Q y graficar la recta de carga de LCCD, se van a tomar en cuenta dos puntos. El primero de ellos es que si tú observas que que en cualquier configuración de tus circuitos tú encuentras un capacitor de acoplamiento, ya sea de puenteo, pues bueno, estos circuitos en corriente directa se van a comportar como circuitos abiertos. Al observar, si tú tienes fuentes de voltaje de corriente alterna, pues bueno, estos se van a poner a 0 volts o bien se van a pasivar.
Para el análisis de corriente alterna, vamos a obtener 2 puntos. El primero es los capacitores de acoplamiento y de puenteo se van a comportar como circuitos cerrados, o sea, cortos circuitos. 2. Si tú observas fuentes de corriente directa, se van a reemplazar por referencias a tierra, o sea, GND. Entonces, tomando estas dos consideraciones, vamos a volver a graficar las dos rectas de carga en un espacio de 2 dimensiones, como la corriente de colector y voltaje de colector emisor. Vamos a graficar las dos rectas que obtengamos de los análisis que hagamos. Para comenzar, vamos a poner un circuito típico de un amplificador, circuito amplificador BJT, el cual está configurado como emisor común. Y aquí debemos de observar lo siguiente: el emisor común es porque la salida del voltaje está precisamente en la terminal colectora del BJT. Es decir, si mi entrada es la entrada de alternas por la base, la salida de alterna es por el lado del colector, mientras que el emisor está conectado a tierra a través del capacitor. Entonces, para analizar este tipo de este amplificador BJT en emisor común, pues bueno, empezamos por hacer o realizar el análisis de CD. Para empezar, como hemos estudiado anteriormente, debemos de observar al tomar las dos consideraciones al hacer el análisis de CD, en donde los capacitores son cortos circuitos abiertos, que quiere decir que se reemplazan se abre el circuito y son como circuitos abiertos, y todas las fuentes de voltaje se hacen en este caso a 0 volts. Se pasivan y se hacen 0 volts. Entonces, tomando esa consideración, ese mismo circuito se vuelve a dibujar. Quedando de la siguiente manera. Entonces, ahí es donde nosotros observamos que pues se obtiene ahí un circuito típico de polarización del transistor bajo un voltaje un divisor de tensión implementado con polarización del circuito exacto de Thevenin. Entonces, lo que hay que hacer es precisamente cuando hacemos análisis de CD es encontrar el punto Q. Observando el circuito sabemos que la resistencia de Thevenin es la resistencia RB, y esa a su vez pues bueno se obtiene a través de el paralelo de lo que existe entre R1, más bien los valores de R1 y R2. Se debe determinar a su vez el voltaje de Thevenin, que es voltaje V sub VB. O sea, siempre va a ser un divisor de tensión. Entonces, el paso que se les deja a ustedes es, como nota aclaratoria, se debe de observar si realmente es un voltaje, o sea, si es un circuito de polarización exacto o si es un circuito de polarización rígido. Entonces ya vimos esas
esas ecuaciones en las semanas anteriores. Entonces, continuando con el análisis del análisis de CD del amplificador BJT en emisor común, pues bueno, se vuelve a redibujar. Ya tenemos la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin respectivo. Pues bueno, se vuelve a dibujar el circuito de la siguiente manera, en donde ya reemplazamos el voltaje de base y la resistencia RB, y entonces se trabaja por mallas. Se trabaja por la malla número 1, en donde si trabajamos con la malla número 1 estamos queriendo encontrar la corriente de colector o la corriente de base a través de estas expresiones, ¿ok? Entonces lo que se hace es hacer LBK sobre esa malla y vamos a obtener el voltaje base menos la caída de tensión en RB, o sea en la resistencia de Thevenin, menos el voltaje base emisor, que ya lo conocemos, decíamos que era 0.7, y la caída de tensión en la resistencia de emisor. Entonces al hacer los despejes y las sustituciones correspondientes, nosotros encontramos la corriente tenemos la posibilidad de encontrar la corriente de colector en el punto operativo, o sea en el punto Q, y esto va a ser el voltaje de Thevenin menos el voltaje base emisor dividido entre la resistencia de Thevenin partida por beta más RE. Y así es como se obtiene precisamente la corriente de colector. Entonces aquí nada más basta con encontrar el voltaje de colector emisor en el punto Q. Ajá. Ahora para encontrar el voltaje de colector en el punto Q, lo que hacemos es trabajar sobre la malla de salida. Ajá, y esa es la malla número 2. Entonces la correspondiente ecuación es el voltaje de la fuente, que es VCC, menos la caída de tensión en el resistor C de colector, menos la caída de tensión del voltaje colector emisor, que es lo que yo quiero encontrar, menos la caída de tensión en la resistencia de emisor. Entonces todos esos valores yo ya los conozco, ya conozco la corriente de colector, conozco el valor de la fuente de tensión y conozco de igual manera los valores de cada resistencia en esa malla de salida, que es simplemente RE y RC. Ajá. Al sustituir los valores correspondientes obtenemos que el voltaje colector emisor es 6.41 volts. De igual manera se debe de anotar que la pendiente de la recta de carga de la LSCD es simplemente la suma de las resistencias RC y RE. Una vez que ya obtenemos el punto Q, que era el objetivo de hacer un análisis de CD, pues bueno, pasamos a graficar la recta de carga de CD. O bien pasamos precisamente a hacer análisis de corriente alterna de un circuito amplificador en emisor común. Entonces, si empezamos a analizar mediante el circuito que tenemos anteriormente, pero hacerle análisis de CA, entonces debemos de recordar lo que estábamos ahorita observando, de que
estas dos oposiciones. Los capacitores entonces ahora van a ser, si tenemos capacitores de acoplamiento y de puenteo, pues bueno, los vamos a simular, los vamos a reemplazar ahora como circuitos cerrados o cortos. Y si tenemos fuente de CD, se van a reemplazar por referencias a tierra. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. De igual manera, si queremos, bajo esas consideraciones, entonces lo que se hace es volver a redibujar el circuito bajo las condiciones que mencionamos ahorita y hacer las reducciones posibles. Cuando nosotros hacemos todas las reducciones tomando en cuenta estos dos puntos, entonces vamos a observar lo siguiente. Por ahí aparece un parámetro importante que se llama la resistencia de emisor, y esta es una resistencia intrínseca propia del transistor. Entonces esa resistencia importante la vamos a sacar siempre porque es un parámetro R de un modelo del circuito llamado parámetros del modelo R, que es este de aquí, es este modelo. Entonces esa resistencia tan importante la vamos a obtener mediante dividir 25 milivolts siempre en cualquier circuito entre lo que tengamos de corriente de colector en el punto Q cuando nosotros hacemos análisis de corriente directa. Espero se entienda. Entonces, observen, lo que quiero que ustedes observen es que aquí usamos para sacar ese parámetro, va a ser nuestro primer parámetro del modelo R del transistor. Entonces vean que pues se simula con la fuente de corriente o la fuente de voltaje, perdón, se simula con ese parámetro que está en el lado del emisor, la resistencia RE, y en el lado del colector se simula con la resistencia RC, la que tengamos, y una fuente de corriente dependiente de otra corriente por un factor B, o sea, la corriente de base multiplicada por la beta. Y entonces esta es una fuente de corriente controlada por la corriente de base. Otra de las consideraciones cuando hacemos el análisis de SA, pues bueno, nos queda un circuito de esta manera, así reducido. Cuando reemplazamos los capacitores y las fuentes de voltaje por tierras y los capacitores pues se hacen cortos, entonces nos va a quedar un circuito de este tipo. Otra de las cosas que tenemos que obtener es la corriente, es la recta de carga de CA. Y nos vamos a valer de dos ecuaciones. Así como hay corriente de colector en el punto de saturación, que es esta de aquí, tiene su ecuación y es una I con un apóstrofe, o sea, de colector, y vamos a obtener el voltaje con dos apóstrofes BCC, B'CC y igual a dos veces el voltaje de colector emisor en el punto Q, y va a ser igual esto al voltaje de colector emisor en el punto Q más la corriente de colector Q por la resistencia de CA. ¿Y este parámetro de dónde sale? Bueno, ese parámetro es precisamente la resistencia de corriente alterna. Y esa va a ser igual a la resistencia que nosotros hayamos colocado en el colector. O sea, ese parámetro es este de ahí, en el modelo de CA.
Ujú. Entonces, una vez teniendo esos parámetros, pues bueno, lo que hacemos es obtener el BCC, el BB'(CC) y la corriente prima DC de colector para graficar la carga, graficar, la recta de carga de corriente alterna. Entonces debemos obtener precisamente por medio del análisis de corriente directa los puntos importantes como Q, R y T. Eso lo podemos obtener mediante el análisis de corriente directa y los puntos importantes del análisis de corriente alterna, que es igualmente Q, R y T', para poder graficar. Algo interesante de esto es que cuando ustedes elaboran, hacen y grafican las dos rectas de carga en el mismo espacio de dos dimensiones, una recta, las dos rectas, tanto la LCD y la LCA, las dos rectas, se van a intersectar en el punto Q. Esto es importante, ¿eh? Esto es importante. En la recta de carga de CA y en la recta de carga del punto haciendo el análisis de la corriente, perdón, de la línea de carga de CD, el punto Q es un punto común a las dos rectas de carga. Bueno, continuando con el análisis, entonces, si hacemos la gráfica, pues bueno, ahí notamos que la línea roja es la recta de carga de corriente alterna y la línea azul es la línea de carga de corriente directa. Entonces, ¿por qué se dibuja? Porque tú como electrónico nos interesa que se aproveche al transistor. ¿Para qué? Para que nosotros cuando insertemos una señal en la base, pues esta pueda ser totalmente amplificada. Y nos va a interesar que esta señal a su vez no presente cortes tanto ni por arriba ni por abajo de la señal. Entonces eso va a ser lo más importante, ¿no? Y para eso debemos diseñar nuestro circuito emisor común, colector común, para que nosotros podamos obtener otro parámetro importante, que es el máximo swing simétrico del transistor. Entonces el voltaje de salida para el máximo swing simétrico, pues simplemente va a ser 2 veces la corriente máxima que nosotros obtengamos, el máximo espacio en la corriente máxima de colector, por la resistencia de CA. A su vez, nosotros vamos a considerar lo siguiente: nosotros vamos a diseñar un circuito amplificador emisor común para que el punto Q, dependiendo de la señal de alterna, esté oscilando entre este punto y este punto, o sea, el R de la recta de carga y el punto un poquito antes del punto T' de la recta de carga. Repito, es para el máximo swing simétrico. Lo que estaríamos buscando es que el punto Q, cuando le inyectemos la señal de corriente alterna, la cual querramos amplificar, debido a las alternancias que tenga la señal, entonces el punto Q va a estar moviéndose a través de la recta de carga de CA.
Bueno, pues esto es todo. Vamos a continuar con nuestro análisis posterior.